Hola de nuevo, bienvenido a otro vídeo más, un vídeo tutorial de Formatec, en este caso dedicado al cálculo de la pendiente de una centralita con sonda exterior. Vamos a ver cómo utilizar esta sencilla hoja de cálculo que tenéis a vuestra disposición en nuestra zona libre de nuestra web de teleformación, formatec.informacion.es, y os podéis descargar esta y otras hojas simplemente registrándoos en la misma. Vamos a particularizar el caso, este cálculo, este ejemplo, para una instalación de suelo radiante. Entonces este será un vídeo que se visionará dentro del curso de diseño, cálculo y ejecución de suelo radiante de Formatec. Disponer de una sonda exterior y de una centralita para decidir la temperatura de impulsión en función de la temperatura exterior va a proporcionar un alto grado de ahorro, en torno al 15 o el 20%, y además el adaptar instantáneamente la potencia generada a las necesidades térmicas reales de la instalación. Veamos un gráfico de cómo está vinculada la temperatura exterior y la temperatura de impulsión. Por ejemplo, en esta instalación, en este ejemplo de funcionamiento, tenemos en el eje vertical las temperaturas de impulsión, en el eje horizontal las temperaturas exteriores. Por ejemplo, observamos que a 0 grados de temperatura exterior, pues la temperatura de impulsión, la temperatura de trabajo de la instalación térmica será 55 grados. La temperatura de retorno ligeramente por debajo, en este caso 50 grados. Conforme va aumentando la temperatura exterior, por ejemplo 5 grados, la temperatura de impulsión, no hace falta enviar ya tanta energía, tanta potencia a la instalación, sino que se puede disminuir la temperatura de impulsión a en torno a unos 58 grados. Si la temperatura exterior sigue subiendo, en este ejemplo, ahora realizaremos uno y le daremos los valores que deseemos, a 10 grados la temperatura de impulsión ligeramente por encima de 40, 15 grados, en torno a 35 grados. Vemos cómo a mayor temperatura exterior, menor temperatura de impulsión, pues las necesidades térmicas también van disminuyendo. En una instalación como la de suelo radiante, sirva como comentario que al margen del ahorro que este tipo de regulaciones proporciona, en torno a un 15 o un 20%, el ir adecuando la producción de calor a la variación de las temperaturas y anticiparnos a una posible bajada o subida de la temperatura ambiental, con lo cual la inercia térmica del sistema se ve compensada con este adelanto climatológico en función de la temperatura exterior. Realicemos un ejemplo. Las variables que van a permitir calcular la pendiente de funcionamiento de una centralita es la variación de la temperatura de impulsión y la variación de la temperatura exterior. Para ello, definamos los valores que están en las casillas amarillas, como siempre, como en todas nuestras hojas de cálculo. Temperatura máxima de impulsión. Temperatura máxima de diseño de la instalación. Si fuera una instalación con radiadores, por ejemplo, 80 o 70 grados. En una instalación con suelo radiante o fan coil, 40, 45 grados, incluso podría ser también 50. En este caso tenemos puesto 55, vamos a disminuirlo un poquito, vamos a poner una temperatura de 45 grados. Temperatura mínima de impulsión. Temperatura mínima a la cual los emisores la instalación de calefacción deja de emitir calor. Este valor estará en torno a 25 o 30 grados. Con 30 grados en la impulsión, un suelo radiante ya solo tiene un salto térmico de en torno a 5 grados Celsius y prácticamente deja de emitir calor. Entonces una temperatura mínima de impulsión 25 o 30 grados, esa será la temperatura donde la instalación ya desconexionará. Vamos a seleccionar 30 grados. Vamos también a tomar los valores en la parte del retorno, temperatura mínima, la misma, 30 grados, y temperatura máxima en el retorno, pues en un suelo radiante el salto térmico entre ida y retorno está entre 5 y 10 grados, pongamos, si la impulsión es 45, pongamos 40 grados.
Ello nos va a permitir visualizar correctamente las curvas de impulsión y retorno de la instalación de suelo radiante. Temperatura ambiente, temperatura máxima que buscamos en el ambiente interior, 22 grados. Para un suelo radiante un poquito alto vamos a disminuirla un poquito, 20 grados. Con 20 grados en un suelo radiante tenemos la misma sensación de confort que con 22 grados en otro tipo de instalaciones. Y temperatura exterior mínima, por ejemplo, menos 5 grados. De tal manera que la instalación, cuando esté a 5 grados bajo cero en el exterior, la instalación va a impulsar a 45 grados. Cuando en el exterior se alcancen los 20 grados, estaremos en la temperatura mínima de impulsión, 30 grados. Si la temperatura ambiente aumenta por encima de estos 20 grados, lo que hará el sistema será desconexionar la instalación de calefacción, pues no hace falta calor, el calor de la calefacción. Veamos las curvas gráficamente, que nos va a ilustrar la regulación, el trabajo que va a realizar esta centralita. Cuando en el exterior existan menos 5 grados, la temperatura de impulsión será máxima, 45 grados. Estas centralitas también permiten limitar los valores máximos, mínimos, temperaturas de arranque de circuladores, etc. Pero el parámetro base que decidirá su funcionamiento será la pendiente, o hay quien le dice también curva de la instalación. Cuando en el exterior haya 0 grados, pues la temperatura estará en torno a 42 grados. Cuando esté a 5 grados, pues en torno a 38-39 grados la impulsión, 10 grados va disminuyendo la temperatura. El sistema empieza a aprovechar incluso el agua de retorno de la instalación, y si puede, y el generador es de condensación, va a ir disminuyendo la temperatura de trabajo, con el cual también va aumentando su rendimiento. Aunque con suelo radiante prácticamente todo el tiempo estará en condensación. 15 grados, pues ya baja de 35 grados, 33 grados, etc. Entonces vamos viendo cómo la instalación va modulando en función de la temperatura exterior. Vemos el vínculo temperatura de exterior, temperatura de impulsión. Pues las necesidades térmicas dependen como único factor variable de la temperatura exterior. Los cerramientos son los mismos, los caudales de ventilación prácticamente son siempre los mismos, etcétera, etcétera. La temperatura interior de consigna también lo es. La pendiente de funcionamiento de esta centralita es igual a 0,6. Salto térmico de la impulsión dividido entre el salto térmico de la temperatura exterior, del rango de temperatura exterior de trabajo, 0,6. Este será el parámetro que habrá que introducir en la regulación de esta instalación. Podemos realizar cálculos para comprobar el correcto funcionamiento de una sonda o de una impulsión. Por ejemplo, si la temperatura exterior son 12 grados, que están aquí puestos, la temperatura de impulsión en ese momento que buscará el sistema, la temperatura de consigna de la impulsión serán 34,8 grados Celsius. Podemos variar el dato de la temperatura exterior para obtener cualquier temperatura de impulsión de consigna, temperatura de impulsión que buscará el sistema a través de la válvula mezcladora o a través de la orden de disminuir la temperatura de un generador. Por ejemplo, si la temperatura exterior aumenta de 12, por ejemplo, pasa a 16 grados, veamos cómo la temperatura de impulsión desciende de 34,8 a 32,4. Conforme va existiendo una mayor temperatura exterior, la temperatura de impulsión va disminuyendo, y viceversa. Conforme va disminuyendo la temperatura exterior, por ejemplo, baje de 16 a 8 grados Celsius, la temperatura de impulsión subirá de 32,4 a 37,2, hasta alcanzar, conforme va disminuyendo la temperatura exterior, la temperatura máxima de impulsión del sistema. Bien, pues así es como funciona y cómo se parametriza la pendiente de funcionamiento de una centralita con una sonda exterior. Para una instalación de suelo radiante, con estos valores,
para otro tipo de instalación, pues aumentando o jugando con sus temperaturas máxima y mínima de impulsión y las condiciones ambientales. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo tutorial.